Y es un gusto esta mañana tener a Natalia Hernández de la Junta Directiva de Amnistía Internacional, sección Uruguay, bienvenida, un gusto recibirla, y a Mauricio Coitiño de Incidencia de Amnistía Internacional, bienvenidos a ambos. Un gusto recibirlos. 3 situaciones en el mundo ha tomado Amnistía para hablar de este mes de los derechos humanos en el marco de la Declaratoria Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estas 3 situaciones, Jamaica, Turquía, Israel. ¿Es así, sí, Natalia? Estos son los casos que desde Uruguay vamos a trabajar en el marco de la campaña mundial de toda la organización, que es Escribe por los Derechos, que retoma la esencia del movimiento, que es escribir cartas por personas puntuales que están en situación de riesgo en este momento. Y nosotros elegimos estos 3 casos que son de defensores y defensoras de derechos humanos que en sus lugares están siendo presionados para que no continúen, encarcelados y limitados en ese trabajo de defender los derechos humanos. Y en el caso de Uruguay, Mauricio, ¿cuáles son los focos que Amnistía está colocando? Bueno, en el caso uruguayo, este año hemos trabajado, por ejemplo, todo a lo largo del año en el tema de la violencia de género, en el marco de la intersocial feminista, y movilizándonos a lo largo del año en ese tema. Esto es uno de los graves problemas de derechos humanos que tiene actualmente en Uruguay. También estamos trabajando y vamos a seguir trabajando el año que viene sobre el tema de los migrantes y refugiados. Uruguay viene siendo cada vez más un destino de llegada de migrantes, sobre todo económicos, pero también de refugiados y asilados políticos, y nos preocupa lo desarticulado de la respuesta del Estado ante eso. Vemos todo el tiempo situaciones de privación de derechos de esas personas que no tienen a dónde ir, que no logran insertarse económicamente, que tienen problemas en el acceso a la vivienda. Muchos de los desalojos que hemos visto durante este año son protagonizados y son víctimas personas migrantes que viven en el centro y la ciudad vieja de Montevideo. Eso nos preocupa mucho. Y a la vez, Mauricio, hay como hablábamos de la campaña que hizo Amnistía en agosto, vinculado con los mitos. Hay mitos de la sociedad uruguaya sobre lo que son los migrantes y los refugiados, que no se condice con aquellos que han llegado a nuestro país. ¿Es así? ¿Por qué? Sí, bueno, a punto de partida de esa investigación que elaboró la Facultad de Ciencias Sociales, nos planteamos junto con Cívico tener una instancia, invitar a la gente a explorar varios mitos sobre los migrantes y refugiados en Uruguay. Eso lo hicimos en agosto. Y algunos de esos mitos que veíamos que existían en la sociedad era, por ejemplo, que los migrantes que llegan a Uruguay tienen menor nivel educativo que los uruguayos. Y cuando uno va y estudia efectivamente el nivel educativo que tienen, vemos que en general tienen un nivel educativo promedio superior al de Uruguay. Entonces estamos como teniendo una imagen por ahí que no es como muy realista de esa gente que viene, y es interesante acercarse y conocer un poco más, ¿no? Natalia, ¿por qué Amnistía toma estas 3 situaciones ante la violencia que hay en el mundo, elige lo que está pasando en Jamaica, que nosotros lo reflejábamos en números, impacta la represión policial, sobre todo contra jóvenes pobres, varones, que viven en comunidades de gente más humilde, a la vez la situación de Israel, vinculada con los territorios ocupados, y la situación de los defensores de los derechos humanos en Turquía? Bueno, el caso de Jamaica, primero que los 3 casos son de defensores y defensoras de derechos humanos que realmente en el último tiempo el riesgo que están corriendo es mucho más alto. El de Jamaica lo elegimos porque es un caso más de los que tenemos, son los más cercanos. El de Israel es un trabajo histórico de Amnistía. Y el de los 10 de Estambul, porque además de ser activistas, hay gente de Amnistía involucrada. El presidente de Amnistía todavía está siendo investigado, está encarcelado, y entre los 10 liberados se encuentra la directora de la sección de Turquía, de Amnistía en Turquía. Me impactó mucho en el caso de Jamaica el relato que se hace, ¿no? Cómo la policía llega a un lugar, a un comercio, y a un empleado de ese comercio solo por lo que se llama por ser portador de rostro. Me parece que es tal cosa. Puede ser, sí.
que puede ser, ¿no? Digo, decir, ya lo encarcelan, lo matan. Le dispararon en el lugar. Es como muy impactante ese caso, ¿no? que ustedes plantean, ¿no? de la represión en Jamaica por parte de la policía. Y ese caso es el que elegimos para la campaña también, para las pautas que estamos compartiendo, los clips de audio que estamos compartiendo, porque nos parece que es como todos nos podemos poner en la situación, ¿no? Y ver eso, una persona que estaba trabajando en su lugar de trabajo, un cocinero, que llega a la policía, decide que él es parecido al sospechoso que están buscando y ahí directamente lo ejecutan, ¿no? Y estamos invitando con esta campaña, y hace 15 años que Amnistía la hace, a tomarse la injusticia como algo personal, ¿no? Poner nuestra propia voz, nuestra propia pluma y pedirle al gobierno jamaiquino, en este caso, que proteja los derechos de esa familia que está pidiendo a su vez que se esclarezca el crimen, y a la vez solidarizarse, invitamos a la gente a solidarizarse con esas víctimas, ¿no? La idea nos parecía que de los casos, era tal vez el que podíamos traer como a la realidad o representar en la realidad uruguaya y realmente poder empatizar, ¿no? Imaginarnos qué nos pasaría por dentro si viéramos esa situación. Que si nos pasara a nosotros o si les pasara a un familiar. Me interesó mucho esa frase que vos decís, ¿no? Y decir, tomarse la injusticia como un problema personal. Se estaría en problemas porque realmente hay mucha injusticia que pasa en nuestro país, pero que pasa en el mundo entero. Y en el caso de Turquía, que no es nuevo, ya a esta altura es bastante discutible que el gobierno que encabeza Erdogan sea un gobierno democrático, ¿no? Es un gobierno autoritario. ¿Cómo está definido por parte de Amnistía lo que está pasando en Turquía? Bueno, Amnistía Internacional no opina sobre los regímenes ni las organizaciones políticas ni religiosas. Nuestro foco está en las víctimas y en que los estados cumplan con sus obligaciones de derechos humanos. La situación que tenemos en Turquía es que no hay libertad de expresión, está muy recortada la libertad de expresión y hay persecución hacia las personas que defienden los derechos humanos. En el caso concreto, el presidente de Amnistía Turquía y la directora ejecutiva tienen cargos por terrorismo y han pasado por un proceso judicial donde realmente no están las garantías. Los argumentos presentados por los fiscales son absurdos, y es el término que hemos usado, la verdad, estudiando los expedientes, por lo cual decimos que hay persecución. Natalia, ¿y cómo la gente puede adherir a las campañas de Amnistía? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Puntualmente con esta campaña estamos haciendo una campaña digital en la que las personas pueden grabar sus audios tanto para pedir a las autoridades que se protejan a estas personas, como a las personas para que reciban el apoyo y que sepan que hay gente en Uruguay que todavía está pensando en ellos y está trabajando por ellos. Entrar a la página tuaudioporlosderechos.org, pueden leer cada uno de los casos y mandar un audio que se va a traducir en una carta que vamos a enviar al destinatario que el usuario haya elegido. Quiere decir que la gente dice tu audio por los derechos, lee los casos y eso va a llegar al destino que está planteado de estas tres campañas. Es muy fácil de grabar, la interfaz es como si fuera el WhatsApp. Ahí graban su mensaje, nos dejan su nombre y su correo electrónico para avisarles cuando el mensaje esté subido. Y en el mismo sitio, tuaudioporlosderechos.org, ya tienen publicadas en forma de carta todos los mensajes que hemos recibido, con el nombre y el lugar donde está la persona y marcado el caso por el que esa persona eligió interceder. ¿Y cómo les ha ido en Uruguay con la campaña en cuanto a la adhesión que se está buscando? Creo que en las redes viene teniendo muy buena repercusión, la gente la ha compartido masivamente, se la van a encontrar por Twitter, por Facebook, por YouTube y por Instagram, y bueno, a partir de esta semana tal vez como ahora en los medios masivos, vamos a dejar correr unos días, recién ayer largamos, y bueno, estamos invitando a todos y todas a que compartan y que nos ayuden a ampliar al máximo posible esta campaña y a tener una cantidad grande de mensajes, ¿no? Cada año tenemos millones, por suerte, de cartas
los y las invitamos a ser parte. Pero en una semana les vamos a poder contar más en detalle. En el caso del Uruguay, la campaña que ustedes hablaban de migrantes y refugiados, ¿cómo la prevén continuar? Porque es todo un tema, ¿no? Cada vez, por lo que tenemos entendido, las cifras de la Cancillería, cada vez están llegando más personas del extranjero, ¿no? Lo primero que queremos hacer, que nos proponemos para el año que viene en la sección Uruguay, es que queremos saber exactamente cuál es la situación, cuáles son las normas, cuáles son las políticas, cuáles son los protocolos que Uruguay ya tiene implementado para recibir a las personas migrantes, cómo atiende a situaciones distintas, desde una persona que viene sin nada, que es un migrante económico en una situación de desesperación, o la persona que viene, que tiene una educación, que tenía, no sé, un negocio y que tiene otras herramientas para implantarse, ¿no? Pero no conoce la cultura o no habla el idioma. Queremos ver un poco cómo Uruguay está respondiendo a esas situaciones y a partir de eso dialogar con muchas organizaciones que están trabajando en esto. Uruguay tiene una red de apoyo al migrante donde hay muchas organizaciones sociales articuladas y tratar de pensar juntos qué es lo que está faltando, qué huecos vemos en cuanto a garantizar los derechos de las personas que emigran o se refugian en Uruguay y poder iniciar un diálogo primero con las autoridades y también hacia la opinión pública para esto, para familiarizarnos, para conocernos, para que la gente, ¿no?, entienda de dónde vienen estos flujos migratorios, le pongan cara a estas personas, ¿no? Vean sí, gracias a ambos por haber venido. Un último comentario. Conversé de este tema con el presidente del PIT-CNT. También en el PIT-CNT hay preocupación de que estos trabajadores migrantes estén organizados, porque sin organización obviamente se vuelven más vulnerables. Gracias a ambos por haber venido.